Querido Padre Dios, te doy gracias por esta oportunidad que me das de poder compartir tu palabra. Prepara mi corazón, mis labios, las palabras que he de dar, que son tus palabras, Señor. Que tú, Padre Celestial, me hagas instrumento de tus manos. Dame la sabiduría. Padre, dame el conocimiento, dame la inteligencia de parte de ti, Señor, para poder desarrollar el tema. Y que tu pueblo, tu cuerpo pueda ser quebrantado, Señor. Que esta palabra pueda ser luz para muchos y puedan entender, Señor, la necesidad que hay en este tiempo de estudiar tu palabra. Precioso Dios, toma lugar en cada casa, en cada habitación. Toma lugar aquí donde yo estoy. Invoco tu presencia, Señor, en nuestras vidas, porque solo tu presencia nos puede llevar, Señor, a la meta a la cual tú has trazado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Vivifícate esta tarde, Señor, y te damos honor, te damos gloria, te damos alabanza, te damos adoración, porque tú eres el único exaltado en todo esto. Tú eres el único glorificado en todo esto. Vivifícate en aquellos corazones que están tristes en esta tarde, Señor, por acontecimientos en sus vidas, que tú vengas a llenar ese vacío, Señor, y vengas a ser la fortaleza, vengas a ser el sostén de todas sus emociones. Gracias, Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te doy honra y gloria, Padre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En esta hermosa tarde quiero que hablemos un poquito acerca de lo que es la verdad, de lo que es la palabra de Dios. En sí, la palabra de Dios encierra desde Génesis hasta Apocalipsis, y muchos hemos querido omitir el Antiguo Testamento, pero nosotros no podemos entender el Nuevo Testamento si no estudiamos el Antiguo Testamento, porque le damos otro énfasis a la palabra. El Espíritu Santo nos guía a través de el caminar en su verdad, porque empezamos a caminar en su palabra y el Espíritu Santo nos viene abriendo nuestro corazón, nos viene abriendo nuestro entendimiento y nos lleva a los momentos que Él quiere llevarnos, no al momento que yo quiero, porque yo en mi naturaleza humana, yo no podría distinguir qué es lo que mi Dios quiere, pero en su naturaleza, que es la que se va formando en nosotros a través de su verdad y a través de su Santo Espíritu, yo voy entendiendo, voy poniendo oído del entendimiento para poder comprender lo que Dios quiere para mi vida, lo que Dios quiere para los míos. Si yo no escudriño su palabra, yo no voy a lograr entender. Decía una sierva esta semana que cierto siervo le dijo que no era importante que ella asistiera a la iglesia, que no era importante que ella estudiara la palabra. Y me decía, pastora, desde ese tiempo, yo antes leía la palabra, pero como que algo impactó mi vida y me cuesta ahora leerla. Yo le decía, ¿cómo no va a leer la palabra si en ella está revelada? Está revelado el carácter de Dios, la misma imagen de Dios que tiene que formarse en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque nosotros estamos tan acomodados, tan acostumbrados a ir a la iglesia, escuchar el mensaje que nos dan, o ir al estudio bíblico, a la escuela bíblica, a la universidad bíblica, pero nosotros en sí no ponemos de nuestra parte a poder ir y estudiar la palabra de Dios. Cuando usted estaba en la escuela, usted necesitaba ir a estudiar para los exámenes, para ser evaluado o evaluada. Mas, sin embargo, muchas veces cuando íbamos a nuestros exámenes, muchos dicen, chiriábamos. Nosotros decíamos, hacemos un chivo para poder contestar nuestros exámenes, nuestras evaluaciones y poder pasar el grado. Mas en la palabra no se trata de chiriar, no se trata de hacer un chivo, no se trata de copiarle a otro, sino que en la palabra nosotros tenemos que entrarnos en ella, porque el Dios de los dioses conoce todo nuestro ser
Y a Él no podemos engañarlo. La palabra dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Entonces nosotros vamos a la universidad a estudiar teología, a la escuela a estudiar teología, pero cuando vienen los exámenes queremos copiar o preguntarle al hermano, a la hermana qué debemos de responder, cuando la palabra es una relación personal e íntima con Dios mismo, con su Santo Espíritu, porque su Santo Espíritu nos revela la verdad, como dice ahí su palabra. Él nos hará traer lo anterior, lo que estamos presente y lo que ha de venir, dice el apóstol Juan, ahí en su carta, ahí en uno de los evangelios de San Juan, capítulo 14, cuando dice, yo me voy, pero os dejaré al Espíritu Santo de Dios, y Él os enseñará, Él os guiará a toda verdad, a toda justicia y a todo juicio. Y Él mismo les enseñará todas las cosas que yo os he dicho desde antes hasta este tiempo. Y Él mismo nos revelará los tiempos que han de venir. Entonces la palabra de Dios no se puede chiriar, no se puede copiar al hermano cuando estamos estudiando, sino que nosotros verdaderamente tenemos que hacer conciencia, porque queremos conocerlo a Él, porque es el conocer a un ser divino, es imponernos, es forzarnos, disciplinarnos para poder nosotros conocerle a Él. Entonces la palabra de Dios es viva y eficaz. No es un libro más. Podría ser un libro más cuando usted lo toma de esa manera que solo lee, pero no lo practica, porque la palabra de Dios es una práctica, es acción. La palabra de Dios no es pasiva, la palabra de Dios es activa. Lo que yo voy estudiando, lo tengo que ir practicando, porque es activa, porque es viva. Muchas veces nosotros, cuando estudiamos teología, nos metemos solo en la teología, pero no le pedimos la revelación al único que puede revelárnosla, que es el precioso y santo Espíritu, que ahora mora dentro de nuestros corazones, que mora en su corazón y mora en mi corazón si nosotros lo hemos admitido en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué le quiero decir esto? Porque estudiando la palabra de Dios, nosotros solo hemos escuchado, vamos y escuchamos el mensaje, pero no regresamos y queremos adquirir sabiduría de parte de Él, y vamos y estudiamos y profundizamos, sino que nos quedamos con lo que nos dice. Y el apóstol Pedro está hablando en sus cartas, en su primera carta, y más enfatiza en su segunda carta, a las falsas doctrinas que han de venir en este tiempo. Y él nos enfatiza que nos centremos en su palabra, en su verdad y en el fruto que ha de dar en nuestras vidas. Nosotros hemos hablado mucho de Hechos en su capítulo 1, en el capítulo 2, cuando recibieron el poder del Espíritu Santo, aquellos 120, y les dicen los que oyeron hablar en otras lenguas, dice, ¿están hablando en nuestras lenguas? Porque fueron lenguas idiomáticas que el Espíritu Santo desató en ese momento. Pero otros decían, estos están ebrios, están borrachos. Pero el apóstol Pedro tuvo que poner un fin a esa palabra al decirles que se fijaran en la hora que estaban y que no podía ser que estuvieran ebrios. Y dice, porque estos, ahí en Hechos 2:15 dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Dicho, no dice este es el cumplimiento, este es el dicho. Entonces nosotros nos quedamos en eso y dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne,
y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces nosotros decimos, estamos en este tiempo. En todas las profecías del Antiguo Testamento, por eso es necesario estudiar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento dice que los profetas y todos los del Antiguo nunca supieron que Dios iba a venir por medio de su Hijo Jesucristo a levantar a un remanente no judío, sino que gentil, pero que entre ellos también iban a haber judíos, y esa era la iglesia. Entonces en el Antiguo Testamento ellos no conocieron, nunca supieron de el intermedio de la iglesia, sino que toda la palabra fue enfatizada en el tiempo de ellos, en el tiempo que estaban viviendo, pero que iba a haber un tiempo venidero, e iba a haber un tiempo en el cual el pueblo de Israel iba a reunirse y gozar de las bendiciones que Dios dio, el pacto que Dios dio a Abraham. Entonces, para nosotros poder entender esto que estoy leyendo hoy en Hechos, yo tengo que ir al libro del profeta Joel para saber sobre qué está hablando Dios. Porque dice aquí, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aún, o sea que esto era un principio del derramamiento del Espíritu, o es un principio del derramamiento del Espíritu sobre su iglesia, la cual no se hablaba en el Antiguo Testamento, pero aún dice sobre toda carne. Esto no está hablando de un tiempo presente, está hablando de un tiempo futuro. Y usted tiene que estudiar las Sagradas Escrituras. Váyase a Joel, inicie el libro de Joel desde el capítulo 1, donde Dios les habla de todos los hechos que ha de pasar Jerusalén. Y estudiando Joel, empiezo a entender que dice que Joel fue el que habla, ese libro de Joel específicamente se centra en el día del Señor. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos ellos hablaron del día del Señor, pero no como lo habló el profeta Joel. El profeta Joel, sus capítulos son pequeños, son 3. Ese libro es pequeño, pero se enfoca en el día del Señor. Fue el que se metió más en ver tiempos futuros para el pueblo de Israel. Él habla en su capítulo 3 de la gran tribulación y del establecimiento del reino de Dios, de Cristo. Está hablando de los tiempos finales. Y si usted ve, porque usted debe de conocer esta palabra, y empieza a leer, le habla de etapas. Y dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió
lo que el revoltón había quedado, del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo lo desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. En sí, el profeta Joel no habla tanto de la idolatría. Si usted ve, habla más acerca de que ellos deben de acercarse a Dios, arrepentirse. Habla de un arrepentimiento genuino. Y es cuando Dios les habla acerca del derramamiento del Espíritu, que dice, y después ahí en el 2:28, y después de esto, de todos los acontecimientos que tiene que pasar Jerusalén. Cuando acontezca todo esto, todo lo que habla aquí, habla de la gran tribulación, donde la iglesia no va a estar presente. Donde la iglesia en sí no conocieron, no hablaron los profetas del antiguo. Y aún Jesús, cuando le hablan ahí en el capítulo 24, Él dice, cuando venga la abominación desoladora y se siente, ahí conocerán ustedes este tipo de acontecimientos. Está hablándole al pueblo de Israel. Pero si nosotros nos vamos más adentro, me gustó la manera, quizás Dios tiene que ayudarle a usted, ayudarme a mí a entender su palabra. Por eso le digo que es viva, no es de chirear, no es de copiar, sino es de indagar y pedirle al Espíritu Santo su revelación divina. Porque si usted va más adelante, cuando habla, porque ese acontecimiento de Hechos 2 aún no ha pasado, donde dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo lo dice Joel? Joel dice, y después de esto que le estaba hablando a su pueblo, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. El pueblo antiguo no conoció o no habló de este intermedio de su iglesia. Y vamos a ir allí a Hechos capítulo 15 y su versículo 2, y dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de
Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Los fariseos continuaban con su religiosidad. Habían creído, pero continuaban en la religión que debían ellos, o sea, nosotros, que somos la iglesia, debíamos de circuncidarnos. Mas, sin embargo, para nosotros, la palabra hoy nos habla que cuando nosotros hemos recibido por fe a Jesús, dice que el Espíritu Santo viene y mora en nosotros e inicia un proceso de santificación donde Él empieza a quitar el prepucio de nuestro corazón. Porque, ¿qué es lo que guarda? El prepucio guarda la suciedad. Humanamente guarda suciedad. Mas, sin embargo, el prepucio de nuestro corazón guarda el pecado. Entonces, el Espíritu Santo de Dios, cuando hemos aceptado a Cristo, Él viene y por medio de la palabra, porque es la palabra la que limpia y quita la suciedad, quita ese prepucio que hace guardar el pecado en nuestros corazones. Entonces, la palabra viene y empieza a cortar todo eso que nos hacía en un tiempo, como les dije la otra vez en Colosenses, cuando cometíamos fornicación, adulterio, avaricia, que es idolatría, pasiones desordenadas. Eso en nuestra fe fue cortado con la palabra de fe que tenemos, que guardamos. Y esa misma palabra viene quitando lo que dice Colosenses después. Eso ya no, lo anterior ya no debe de habitar en nosotros, los hijos de Dios, la iglesia. Pero quitad de vosotros la ira, el enojo, las palabras deshonestas. Y eso solo se quita por medio del Espíritu Santo y su palabra. Pero el pueblo de Israel vivía en una religiosidad. A ellos les fue dada la circuncisión. Mas, sin embargo, a nosotros nos circuncida nuestro corazón. Y dice que esta secta le exigía a los apóstoles que los gentiles se hicieran la circuncisión. Pero dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, o sea, en el antiguo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Cuando el apóstol Pedro habla esto, dice, fue cuando Dios lo mandó en aquel éxtasis, donde él tuvo hambre y vio pasar todo tipo de animales, un lienzo de comida de animales. Y él dice: yo no voy a comer lo impuro. Y Dios le dice: no llames impuro ni sucio aquello que yo ya limpié. Dios se le revela a Pedro que lo que él estaba viendo no era más que usted y yo siendo limpiados por el poder de su sangre, por el poder de su espíritu y por el poder de su palabra. Entonces Pedro se queda espantado porque dice: yo no he de comer eso porque eso es inmundo. No llames inmundo lo que yo ya limpié. Aquí se está refiriendo el apóstol Pedro y dice: y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. En el Antiguo Testamento solo era enviado el Espíritu Santo para algunos, no para todos, mas en el tiempo de Jesús. Ahora, en este tiempo, les es enviado el Espíritu Santo a todo el que confiese a Jesús, tanto judíos como gentiles. ¿Y cuándo fue que el apóstol Pedro abrió su boca? En ese tiempo que Dios dijo: no llames
a lo que yo ya limpié. Y lo manda, o sea que manda a unos hombres de un hombre llamado Cornelio a traer a Pedro para que les hablase del evangelio de Cristo. Fue a los que les habló, a los que Dios ya había limpiado. Y mire qué tipo de limpieza había sucedido en Cornelio. Y nos vamos un poco hacia atrás, ahí en el 10 de Hechos, y dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Este hombre era piadoso, este hombre era temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ahí es donde Dios empieza a usar a Pedro para que hable el evangelio a los gentiles. Pero ve este hombre gentil, dice que él oraba. Era un hombre que dice, piadoso, temeroso de Dios. Y su casa también. Y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y cuando tiene esta revelación, dice que hubo temor. Pero ¿cómo contesta Cornelio? ¿Qué es, Señor? Dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Cornelio no dijo como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, cuando iba camino a Damasco, que en ese tiempo no se llamaba Pablo, sino que se llamaba Saulo. Saulo era fariseo de fariseos, conocía la ley, pero no conocía a Cristo. Cornelio, un gentil, era temeroso de Dios y sí lo conocía. ¿Por qué le digo esto? Porque Saulo, cuando cae del caballo, camino a Damasco, se le presenta a Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? No lo conocía, no conocía su voz, pero conocía la ley, era fariseo, guardaba la ley, era intachable en eso. Pero cuando le habla a Jesús no le conoce. Pero este centurión no dice quién eres, sino que dice, ¿qué es, Señor? ¿Qué es, Señor? O sea que Dios ya había limpiado, pero necesitaba conocer más a fondo lo que era el evangelio de Jesucristo. Y usted continúa el relato aquí, y es cuando llega en este éxtasis a Pedro, y Pedro, muy religioso, dice, ¿cómo he de comer cosa inmunda? Y Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Dios estaba hablando de usted y de mí, que hemos escuchado por fe y hemos creído por fe, pero que necesitamos caminar en fe y santificarnos y purificarnos para que antes que venga el gran día del Señor, seamos levantados, porque solo su iglesia será levantada, aquellos que han creído en Jesucristo, tanto judíos como gentiles, como los de otro pueblo. Entonces dice aquí, cuando les estaba leyendo el 15, la bendición que Dios nos da, y dice,
en el 15:8, y Dios que conoce los corazones le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. O sea que nos dio su Santo Espíritu como a ellos en el Pentecostés. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Su corazón es purificado por la fe en Cristo, por la fe en su palabra. Porque ¿qué les dije yo esta semana que decía el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios? Examinaos, pruébese cada uno si se ha mantenido en la fe. Examinaos si nos mantenemos en la fe. No sea que vengamos a ser reprobados. La palabra de Dios, cuando usted la lee y se extiende en ella, es preciosa porque habla su corazón, habla su mente, habla sus pensamientos y renueva su ser. Usted no puede dejar de leer, de estudiar, de escudriñar y de mantener una vida de intimidad con Él, porque entonces usted no conocerá cuándo será el gran día del Señor que habla Joel. Porque la iglesia no pasará en esa palabra que él dice, el día del Señor. Porque usted por fe se mantiene y vive una vida de relación de intimidad con Él y camina con Él en fe. Porque Él ha limpiado su corazón y ha limpiado mi corazón y lo sigue limpiando porque necesita limpiarlo para que yo no esté en ese día que dice, el día del Señor vendrá. ¿Y cómo vendrá? Con señales, prodigios. La tierra se oscurecerá. Será un día espantoso, dice Joel, un gran día espantoso, donde la luna se convertirá en sangre. Ese día no pertenece al cuerpo de Cristo. Pero usted necesita estudiar la palabra para entenderla y comprenderla y ir limpiando y circuncidando su corazón para que nosotros podamos ser alzados antes del gran día del Señor. Judíos y gentiles que formamos el cuerpo de Él. Y dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificado por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Solo por la gracia, usted y yo y ellos, los judíos, por la gracia del Señor Jesús, podemos ser salvos. No hay otra manera. La salvación solo viene por medio de su Hijo. Para judíos gentiles. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contestaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo, varones, hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles cuando visitó a Cornelio. Qué hermoso relato. Lea Hechos 10. Vea a este hombre cómo visitó Dios a Cornelio. Y ahí mismo dice en Hechos 10 y su versículo 30, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. ¿Cómo estaba? Cornelio estaba en ayunas y a la hora 9 mientras oraba en mi casa. Cornelio tenía una relación íntima de convivencia. Comunión, decía un siervo, la tenemos con Él en cualquier lado, pero intimidad es en un lugar apropiado. Cornelio estaba en ayuno y oraba. Dice, a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9 mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón
con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Fue obediente Cornelio, no dudó, no vaciló, sino que envió inmediatamente los hombres, porque conocía la voz de su Señor. Entonces Pedro, en el 34, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y en el 38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Hoy está el Espíritu de Dios en nosotros, y terminemos allí en Hechos 15:14. Dijo Simón ha contado, decía Jacobo, cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda la palabra de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. ¿Cuándo es ese gran día, el gran día del Señor que habla Joel? La iglesia será levantada antes de ese gran día del Señor. Vendrá el tiempo de la gran tribulación, lo dice Joel en su capítulo 3. Allí vendrá luego el día cuando regrese Cristo en el milenio. Y allí Él establecerá su reino santo, pero vendrá con su iglesia, y eso lo hablaremos en un tiempo futuro, en su versículo 20 y 21, cuando Él en el milenio vendrá con la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? ¿Y quiénes son los que van a resucitar? Lea la palabra y comprenderá los hechos que han de venir, pero hoy nos toca a nosotros purificarnos por el poder de su palabra y no llegar al día del Señor. Querido Padre Dios, hoy que he compartido esta palabra, séala con el poder de tu Espíritu en los corazones, dando entendimiento, Señor, de los acontecimientos que han de suceder. Pero ¿a qué llamas tú a la iglesia? A santidad, a purificación, a mantenernos y a evaluarnos si estamos firmes en la fe, para que no seamos reprobados y no esperemos ese día del Señor, que vendrá con estruendo, con truenos, con relámpagos, y será un día espantoso, Señor. Guárdanos, Padre, y solo por tu palabra, solo por la relación e intimidad, comunión con tu Santo Espíritu, podemos llegar a ser parte de ese cuerpo, Señor, que no conocieron tus antepasados, pero que tú hoy te estás mostrando. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.